Mi mamá dejó que los hijos de mi hermana destrozaran el vestido de cumpleaños de mi hija. Son solo bebés, dijo riéndose. Nos fuimos a casa temprano, sin decir una palabra. La semana siguiente mi mamá preguntó por qué su tarjeta de crédito había dejado de funcionar. Me enojé y le dije que había gastado $320 en el vestido. Era de un color lavanda pálido con mangas de encaje y un lazo de seda en la espalda, hecho a medida para el 7º cumpleaños de mi hija. Ella misma lo eligió de una boutique en línea, y había estado contando los días para poder usarlo. Incluso empezó a dormir con una foto del vestido debajo de su almohada. No la consiento a menudo, pero esto era lo único que quería, y es una buena niña. Lee, dice por favor y gracias, y no grita en las tiendas como algunos de sus primos. Merecía sentirse especial. Mi mamá lo vio. Estuvo allí mismo en la sala, mientras mi hija giraba frente al espejo, abrazándose a sí misma de alegría. La escuché susurrarle a mi tía por teléfono más tarde ese día. Janete siempre ha sido de exagerar, pero lo dejo pasar. Llevo años dejando pasar las cosas. La fiesta fue en nuestra casa, algo sencillo como siempre. Mi esposo cocinó hamburguesas a la parrilla. Vinieron algunos vecinos, y pusimos música y sillas plegables en el césped. Mía, mi hermana menor, estaba fuera de la ciudad por trabajo. Ella es la que realmente es sensata. Sus hijos son educados. Piden perdón cuando derraman algo, pero le pidió a mamá si podía cuidar a sus gemelos mientras ella no estaba. Dije que sí, pensando que ella los vigilaría. En cambio, los dejó correr como locos como siempre. Tienen 4 años y actúan como pequeños huracanes. Estaba llevando una bandeja con rodajas de sandía afuera cuando escuché un ruido sordo y extraño desde la sala. Para cuando volví a entrar, parecía la escena de un crimen. Uno de los gemelos sostenía una caja de jugo rojo medio vacía, boca abajo. El otro tenía glaseado azul por todas las manos y se lo estaba untando en la espalda a mi hija como si estuviera pintando con los dedos. El vestido, ese hermoso vestido lavanda, estaba arruinado. Mi hija no gritó. Simplemente se quedó allí, paralizada, parpadeando como si no pudiera creerlo. Y mi mamá se rió. Literalmente se rió. Dijo algo como, oh vamos. Son solo bebés. Y le restó importancia con un gesto como si fuera un accidente menor. Como si las lágrimas de mi hija no fueran por nada. Incluso tomó una foto y dijo, mira, arte moderno. No discutí. No grité. Cargué a mi hija, caminé hasta el coche, y nos fuimos a casa. Mi esposo no dijo una palabra, solo comenzó a recoger el resto de las cosas de la fiesta mientras la gente miraba. Me quedé en silencio de inmediato. Mi mamá me envió un mensaje a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Dijo que los niños se habían divertido, y me preguntó si había sobrado pastel. No respondí. Tampoco lo hizo mi hija, se quedó en la cama la mayor parte del día, sosteniendo el lazo deshecho de su vestido como si fuera un pedazo de alguien que había perdido. Luego, una semana después, mi mamá llamó mientras yo estaba en el trabajo. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Luego me envió un mensaje de texto. Preguntó si yo sabía por qué su tarjeta de crédito no funcionaba. Al parecer, intentó comprar bocadillos en Costco y se la seguían rechazando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo porque sí, sabía exactamente por qué no funcionaba. Había estado usando mi segunda tarjeta durante 3 años. Se la di cuando estuvo entre trabajos y nunca se la pedí de vuelta. Compraba el supermercado con ella, regalos para los nietos, e incluso reservó un hotel de fin de semana una vez cuando se peleó con mi papá. Nunca dije una palabra. Él lo sabrá. La llamé no para ver cómo estaba, no para explicarle, solo para decirle que había cancelado la tarjeta. Me preguntó qué estaba pasando, por qué estaba siendo tan fría, por qué la estaba castigando cuando no había hecho nada malo. Fue entonces cuando se lo dije. Le dije todo lo que había estado guardando durante los últimos 7 años. Cuando le dije a mi mamá por qué su tarjeta ya no funcionaba, no reaccionó como esperaba. Hubo una pequeña pausa, como si estuviera buscando el tono adecuado para usar conmigo. Luego preguntó si este era uno de mis humores.
No ira, no preocupación, solo ese mismo tono displicente que ha usado toda mi vida. Algo dentro de mí se rompió. No grité. No usé insultos. Hablé claramente, casi con demasiada calma, y le dije exactamente lo que había estado tragando durante años. Le dije que favorece a los hijos de mi hermana tan abiertamente, que ha dejado de ser un secreto. Le conté cómo mi hija se da cuenta cada vez que la hacen a un lado, la interrumpen o la ignoran para que los gemelos puedan volver a ser el centro de atención. Le recordé la asamblea escolar a la que no fue. La fiesta de cumpleaños de la que se fue temprano, pero se quedó horas en un evento de pintura con los dedos para los gemelos. Los regalos de Navidad que siempre parecen que los míos vinieron de una tienda de todo a $1, mientras que los otros reciben bicicletas, tabletas y ropa de diseñador. Le dije que se rió de mi hija en su cumpleaños, que la vio derrumbarse por el vestido arruinado y no le dio importancia porque son solo bebés, que le importaba más que los gemelos se entretuvieran que el hecho de que mi propia hija fuera humillada en su propia casa. Mi mamá intentó interrumpir con sus frases habituales, diciendo que yo era demasiado sensible o que recordaba las cosas mal. No la dejé. Le dije que la tarjeta estaba cancelada permanentemente y que no recibiría ni un centavo más de mí. Ni para bocadillos, ni para regalos, ni para estancias en hoteles cuando se enojara con papá. Seguía diciendo que no entendía por qué estaba actuando así. Le colgué. A la mañana siguiente Rachel llamó. Siempre se nombra a sí misma como la árbitro de la familia, pero solo pita a favor de mamá. Dijo que había oído que tuve un pequeño arrebato. Dijo que mamá estaba disgustada y que yo necesitaba disculparme por acusarla de cosas que nunca haría. Dijo que los niños arruinan cosas todo el tiempo y que debería haber estado vigilando a mi hija más de cerca si el vestido importaba tanto. Le dije a Rachel lo mismo que le dije a mamá. Ahora podía comprar sus propios bocadillos. A Rachel no le gustó esa respuesta. Dijo que estaba siendo mezquina y dramática como de costumbre. Luego soltó la frase clásica de que mamá quiere a todos los nietos por igual y que yo estaba imaginando favoritismos. No discutí. Simplemente le dije que la conversación había terminado y colgué. Pero las cosas no se calmaron. Empeoraron. 2 horas después, mamá publicó en Facebook que su tarjeta había sido vulnerada y que estaba lidiando con un desastre. Decenas de comentarios llegaron ofreciéndole lástima y diciéndole que los bancos de hoy en día no eran de fiar. Añadió un comentario sobre cómo había estado tratando de comprar bocadillos para los gemelos, pero ni siquiera podía comprar plátanos. Ni una sola mención del vestido de cumpleaños. Ni una sola pista de que sus propias acciones tuvieron consecuencias. Se pintó a sí misma como la víctima de manera tan convincente que incluso personas que apenas la conocían le enviaron mensajes de apoyo. Mi hija vio la publicación cuando tomó prestado mi teléfono para jugar. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, y luego me lo devolvió en silencio, sin decir una palabra. No lloró, pero pude notar que algo en ella se apagó. Más tarde esa noche Mia finalmente llamó desde su viaje de trabajo. A diferencia de Rachel, ella no suele meterse en el drama. Dijo que mamá había estado evitando sus llamadas y enviando respuestas extrañas y a medias a sus mensajes. Preguntó si había pasado algo mientras ella no estaba. Así que se lo conté, no la versión endulzada que todos los demás escuchan, la versión real. El vestido arruinado, la risa, nuestra partida, la tarjeta de crédito, el espectáculo para dar lástima en Facebook, todo. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Mia me pidió que le enviara una foto del vestido. Dudé al principio. Incluso mirarlo me revolvía el estómago, pero se la envié de todos modos. No dijo mucho después de eso, solo que ahora lo entendía. Luego me dijo que volvería a casa antes, no en 2 días como estaba previsto. Mañana, dijo, se acabó dejar que mamá se saliera con la suya con esto. Después de que papá dejó ese comentario, todo se calmó. Mamá no volvió a publicar. Ni control de daños, ni una historia de seguimiento, ni siquiera un solo meme pasivo-agresivo. Era como si alguien le hubiera cortado el internet. Pero yo sabía que no era así. Se estaba reagrupando. No esperaba nada de ella. Supuse que se mantendría en silencio por un tiempo, y luego reaparecería como si nada hubiera pasado.
Probablemente en la próxima reunión familiar, con una bandeja de galletas y actuando como si hubiera sido profundamente incomprendida. Pero luego, 3 días después, Rachel apareció en mi puerta. Nunca me visita sin avisar. Siempre llama primero, siempre comprueba si mamá va a estar allí, como si intentara evitar cualquier exposición innecesaria a la realidad. Pero allí estaba, en mi porche con ropa de gimnasio, sosteniendo un sobremanila y una bolsa de supermercado reutilizable, como si no pudiera decidir si venía a dejar documentos o bocadillos. Abrí la puerta y me quedé mirándola. No dijo hola. Me entregó el sobre y dijo, necesito que veas esto. Dentro había fotocopias de extractos bancarios. No los míos, los de mamá. Extractos del último año con docenas de cargos que no reconocí. El nombre de Mía no aparecía en nada, pero el mío sí. Había compras que yo nunca hice. Joyas, visitas al salón de belleza, estancias en hoteles, incluso un par de pedidos en Amazon de juguetes para niños que no eran del tipo que yo compraría. Luego vi un cargo recurrente de un spa local, cada mes como un reloj. Mi tarjeta, mi nombre. Rachel, de pie en mi cocina, lo admitió. Mamá había estado usando mi segunda tarjeta para cosas que yo nunca aprobé. Yo pensaba que solo la usaba para el supermercado y alguna que otra factura de servicios. Resulta que había estado financiando un pequeño estilo de vida de lujo con ella. Y Rachel lo sabía, no todo el tiempo, pero sí desde hacía un tiempo. Había visto los correos de mamá una vez mientras la ayudaba a configurar su iPad, y decidió no decir nada porque no era su asunto. Dijo que ahora se sentía culpable. Le pregunté qué había cambiado. Dijo que fue el comentario de papá. Dijo que cuando él publicó eso, se dio cuenta por primera vez de que tal vez mamá no solo estaba actuando por estrés o presión. Tal vez realmente se había vuelto egoísta, manipuladora. Tal vez la versión de ella que todos excusábamos una y otra vez no estaba solo cansada o abrumada. Rachel lloró, lo cual no me esperaba. Seguía diciendo que no sabía que la cosa se había puesto tan mal. Me abrazó antes de irse y me dijo que hiciera lo que necesitara hacer. Esa noche me senté con mi esposo y revisamos todo. Todos los extractos antiguos de la tarjeta, todos los cargos de pago automático. Hicimos los cálculos. Eran más de $7.000. $7.000 gastados en ella y en sus nietos favoritos, mientras mi hija era dejada de lado como si fuera una idea de último momento. Mía vino al día siguiente y se sentó en un silencio atónito mientras le mostraba los números. Luego dijo algo en lo que yo no había pensado. Dijo, ¿crees que intentará darle la vuelta a esto? Que fue un error, que no se dio cuenta de que todavía estaba conectada. Dije, por supuesto. Y teníamos razón. Al día siguiente mamá envió un mensaje de texto grupal. Dijo que estaba confundida sobre por qué su Amazon había dejado de funcionar y no estaba segura de si alguien había manipulado la información de su tarjeta. Preguntó si alguien había notado alguna actividad extraña. No respondí. Tampoco Mía, pero papá sí lo hizo. Le envió un mensaje de texto, no en el grupo sino directamente a ella. Mía me lo contó más tarde porque él se lo enseñó. Decía, deja de mentir. Ellas lo saben, yo lo sé. Arréglalo. Y ahí fue cuando ella realmente se derrumbó. A la mañana siguiente Mía recibió una llamada de la vecina de mamá. Al parecer, mamá había hecho una pequeña maleta y se había ido de casa tarde esa noche. Le dijo a la vecina que necesitaba espacio y que ya nadie la quería. La vecina, que nunca la había visto así, pensó que solo estaba siendo dramática hasta que mamá dijo que no sabía dónde iba a dormir. Fue entonces cuando papá intervino. Nos llamó a las 2, a mí y a Mía, y dijo, voy a buscarla. Nos vamos a sentar, todos nosotros. Se acabaron los juegos. Fijó la fecha para el domingo y fue entonces cuando Mía me dijo que tenía una sorpresa propia. Había reservado una cita con un terapeuta, un consejero familiar, y programó una sesión justo después de la reunión. Me dijo, o viene con nosotras o nos vamos sin ella. Después de que papá dejó ese comentario, todo se calmó. Mamá no volvió a publicar. Ni control de daños, ni una historia de seguimiento, ni siquiera un solo meme pasivo-agresivo.
Era como si alguien le hubiera cortado el internet, pero yo sabía que no era así. Se estaba reagrupando. No esperaba nada de ella. Supuse que se mantendría en silencio por un tiempo, y luego reaparecería como si nada hubiera pasado. Probablemente en la próxima reunión familiar, con una bandeja de galletas y actuando como si hubiera sido profundamente incomprendida. Pero luego, 3 días después, Rachel apareció en mi puerta. Nunca me visita sin avisar. Siempre llama primero, siempre comprueba si mamá va a estar allí, como si intentara evitar cualquier exposición innecesaria a la realidad. Pero allí estaba, en mi porche con ropa de gimnasio, sosteniendo un sobremanila y una bolsa de supermercado reutilizable, como si no pudiera decidir si venía a dejar documentos o bocadillos. Abrí la puerta y me quedé mirándola. No dijo hola. Me entregó el sobre y dijo, necesito que veas esto. Dentro había fotocopias de extractos bancarios. No los míos. Extractos de mamá del último año con docenas de cargos que no reconocí. El nombre de Mía no aparecía en nada, pero el mío sí. Había compras que yo nunca hice. Joyas, visitas al salón de belleza, estancias en hoteles, incluso un par de pedidos en Amazon de juguetes para niños que no eran del tipo que yo compraría. Luego vi un cargo recurrente de un spa local, cada mes como un reloj. Mi tarjeta, mi nombre. Rachel, de pie en mi cocina, lo admitió. Mamá había estado usando mi segunda tarjeta para cosas que yo nunca aprobé. Yo pensaba que solo la usaba para el supermercado y alguna que otra factura de servicios. Resulta que había estado financiando un pequeño estilo de vida de lujo con ella. Y Rachel lo sabía, no todo el tiempo, pero sí desde hacía un tiempo. Había visto los correos de mamá una vez mientras la ayudaba a configurar su iPad, y decidió no decir nada porque no era su asunto. Dijo que ahora se sentía culpable. Le pregunté qué había cambiado. Dijo que fue el comentario de papá. Dijo que cuando él publicó eso, se dio cuenta por primera vez de que tal vez mamá no solo estaba actuando por estrés o presión. Tal vez realmente se había vuelto egoísta, manipuladora. Tal vez la versión de ella que todos excusábamos una y otra vez no estaba solo cansada o abrumada. Rachel lloró, lo cual no me esperaba. Seguía diciendo que no sabía que la cosa se había puesto tan mal. Me abrazó antes de irse y me dijo que hiciera lo que necesitara hacer. Esa noche me senté con mi esposo y revisamos todo. Todos los extractos antiguos de la tarjeta, todos los cargos de pago automático. Hicimos los cálculos. Eran más de $7.000. $7.000 gastados en ella y en sus nietos favoritos, mientras mi hija era dejada de lado como si fuera una idea de último momento. Mía vino al día siguiente y se sentó en un silencio atónito mientras le mostraba los números. Luego dijo algo en lo que yo no había pensado. Dijo, ¿crees que intentará darle la vuelta a esto? Que fue un error, que no se dio cuenta de que todavía estaba conectada. Dije, por supuesto. Y teníamos razón. Al día siguiente mamá envió un mensaje de texto grupal. Dijo que estaba confundida sobre por qué su Amazon había dejado de funcionar y no estaba segura de si alguien había manipulado la información de su tarjeta. Preguntó si alguien había notado alguna actividad extraña. No respondí. Tampoco Mía, pero papá sí lo hizo. Le envió un mensaje de texto, no en el grupo sino directamente a ella. Mía me lo contó más tarde porque él se lo enseñó. Decía, deja de mentir. Ellas lo saben, yo lo sé. Arréglalo. Y ahí fue cuando ella realmente se derrumbó. A la mañana siguiente Mía recibió una llamada de la vecina de mamá. Al parecer, mamá había hecho una pequeña maleta y se había ido de casa tarde esa noche. Le dijo a la vecina que necesitaba espacio y que ya nadie la quería. La vecina, que nunca la había visto así, pensó que solo estaba siendo dramática hasta que mamá dijo que no sabía dónde iba a dormir. Fue entonces cuando papá intervino. Nos llamó a las 2, a mí y a Mía, y dijo, voy a buscarla. Nos vamos a sentar. Todos nosotros. Se acabaron los juegos. Fijó la fecha para el domingo. Y fue entonces cuando Mía me dijo que tenía una sorpresa propia. Había reservado una cita con un terapeuta, un consejero familiar,
y programó una sesión justo después de la reunión. Me dijo, o viene con nosotras o nos vamos sin ella. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Seguí esperando que mamá cancelara, que hiciera un berrinche, que fingiera estar enferma, que enviara un mensaje de último minuto diciendo que no estaba en el estado emocional para esto, pero no lo hizo. A las 2 de la tarde en punto, ella y papá llegaron a mi casa. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado. Pude ver cómo se limpiaba la cara en el coche antes de salir. No trajo nada. Ni bolso ni comida, ni siquiera la bolsa habitual de juguetes para los gemelos. Solo a sí misma. Eso por sí solo me pareció extraño. Mía ya estaba dentro. Mi hija estaba en casa de una amiga pasando el día. No quería que estuviera en medio de todo esto. No hasta que supiera hacia dónde se dirigían las cosas. Nos sentamos todos en la sala. Nadie ofreció bebidas. Nadie tuvo una charla trivial. Mamá fue la primera en hablar. Dijo que no había estado durmiendo, que sabía que había metido la pata, que no se había dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Dijo que sentía que todos se habían puesto en su contra de repente y que no sabía cómo arreglarlo. La dejé hablar. Luego le hice una pregunta. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de $7.000? No lo negó. Ni siquiera intentó darle la vuelta. Simplemente se miró las manos y dijo, pensé que no te importaría. Eso dolió más de lo que esperaba. No el dinero, la suposición de que yo era alguien que simplemente podía ser utilizada así. En silencio, sin agradecimiento, porque no me defendería. Mía habló a continuación. Le preguntó a mamá si de verdad pensaba que lo que pasó en la fiesta estuvo bien. Si entendía por qué su risa se sintió como una traición. Mamá asintió lentamente y dijo, no quise reírme. Simplemente sucedió. Estaba incómoda. No supe qué más hacer. Mía la presionó. ¿Por qué siempre proteges a los gemelos? ¿Por qué les dejas hacer lo que quieran, incluso cuando lastiman a otras personas? Fue entonces cuando mamá empezó a llorar. Dijo que no lo sabía, que no se trataba de quererlos más. Que simplemente se sentía necesitada cuando estaba con ellos. Que se aferraban a ella y la llamaban por su nombre y la hacían sentir importante. Que nunca quiso que ninguno de nosotros se sintiera ignorado. Pero de alguna manera, siempre volvía a eso. Habría sido más fácil si se hubiera mantenido enojada. Si hubiera gritado o negado o acusado, pero no lo hizo. Se sentó allí en silencio, desmoronándose en cámara lenta. Entonces Mía hizo algo que no esperaba. Le contó a mamá sobre el terapeuta, que habíamos reservado una sesión para esa tarde, que no era opcional. Mamá no dijo nada por un momento. Luego miró a papá y le preguntó si él también iba a ir. Él dijo que sí. Ella asintió una vez, luego otra vez, y dijo que estaba bien. Nos subimos al coche los 5. Mía conducía. Mamá se sentó en el asiento trasero entre papá y yo. Nadie habló durante el trayecto excepto para dar la dirección. La terapeuta era una mujer de unos 50 y tantos años, con una voz tranquila y sin paciencia para discusiones circulares. Dejó que mamá hablara un rato. Luego hizo preguntas, y no eran fáciles. Le preguntó a mamá cuando empezó a usar mi tarjeta como si fuera suya. Le preguntó a papá por qué lo permitió. Me preguntó a mí cuánto tiempo me había sentido como una extraña en mi propia familia. Le preguntó a Mía por qué siempre se mantenía neutral, incluso cuando sabía lo que estaba pasando. No fue una sesión de gritos y drama. Fue peor. Fue una revelación lenta y deliberada de años de comportamiento que nadie quería mirar de cerca. Cerca del final de la sesión, la terapeuta miró a mi mamá y le preguntó qué quería decirle a mi hija. Mamá se quedó quieta, como si estuviera congelada. Luego dijo, quiero decirle que lo siento, pero sé que todavía no me creerá, así que quiero demostrárselo si me dejas. No respondimos. Simplemente volvimos al coche. No sabía qué esperar después de eso. Quizás se derrumbaría de nuevo. Quizás desaparecería.
Pero a la mañana siguiente abrí la puerta y encontré una bolsa en mi porche. Dentro había un vestido lavanda nuevo. No era el mismo. No pretendía serlo, pero era hermoso. Y había una tarjeta dentro escrita a mano. Decía, esta vez, nadie lo toca más que ella. La abuela. No dije nada sobre el vestido cuando lo encontré en el porche. Reconocí al instante la letra de mamá en la tarjeta, y una parte de mí quiso tirarlo a la basura. Pero la otra parte, la que todavía creía que la gente podía cambiar, aunque fuera un poco, lo guardó en el armario de mi hija sin decir una palabra. 2 días después, ella lo encontró. Yo estaba doblando la ropa en el pasillo cuando salió con la bolsa en la mano. Preguntó, ¿esto es de la abuela? Le dije sí. No lo abrió de inmediato. Lo puso en su cama, se sentó a su lado, y lo miró fijamente como si estuviera decidiendo si era un regalo o una prueba. No dijo nada más ese día, pero noté que seguía mirándolo de reojo durante la cena, como si ocupara más espacio del que realmente tenía. A la mañana siguiente mi mamá llamó. No para suplicar, no para defenderse, solo preguntó con calma si podía pasar. Dijo que quería disculparse en persona, que no entraría a menos que estuviéramos de acuerdo. Incluso preguntó si podía traer a mi papá y a Mía, pero dejó claro que se quedarían afuera si eso era lo que necesitábamos. Le dije que podía venir. Llegaron el sábado por la tarde. Mía llevaba una caja de una pastelería y una pequeña mochila llena de los viejos libros de colorear de los gemelos. Papá sostenía un ramo de tulipanes. Mamá no trajo nada al principio, simplemente mantuvo las manos juntas como si tuviera miedo de tocar algo. Esperó a que la invitaran a entrar. Otra primera vez. Mi hija se mantuvo cerca de mí cuando entraron, con la mirada saltando entre ellos como si no estuviera segura de si esto era una trampa. Mamá se dio cuenta y, en lugar de correr hacia ella como lo haría normalmente, mantuvo la distancia. Nos sentamos todos. Había silencio. Se podría haber escuchado el tic-tac del reloj de la cocina desde el otro lado de la casa. Entonces mamá habló. No un discurso, no una defensa, solo una disculpa tranquila y clara. Le dijo a mi hija que lo sentía. No por lo que le pasó al vestido, sino por no haberla defendido cuando se arruinó. Por reírse cuando ella lloraba, por no protegerla cuando más importaba. Admitió que había dejado a los gemelos correr a su antojo porque era más fácil que volver a ser madre, y que había puesto excusas porque no quería admitir lo mucho que había fallado. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, te usé, Janete, durante años y me permití creer que estaba bien porque nunca te quejabas. Me convencí a mí misma de que tenía derecho a tu ayuda, pero no era así, y lo siento. Papá la miró como si también estuviera escuchando esas palabras por primera vez. Entonces mamá le entregó a mi hija un pequeño paquete envuelto. Dentro había una foto, la que había tomado el día en que mi hija se probó el vestido original antes de la fiesta. La imprimió, la enmarcó y en la parte de atrás había escrito con tinta azul, estabas preciosa ese día. Debería haberlo dicho. Siento no haberlo hecho. Nunca más estarás a la sombra de nadie. Mi hija no lloró. Simplemente se quedó mirando la foto un rato, luego se levantó y salió de la habitación en silencio. Ninguno de nosotros se movió. Solo esperamos. Unos minutos después, regresó vistiendo el nuevo vestido lavanda. No dijo nada dramático. Sin lágrimas, sin grandes declaraciones. Simplemente se acercó a mamá y le preguntó, ¿puedes subirme la cremallera? Y fue entonces cuando finalmente exhalé. Mamá subió la cremallera lentamente, con cuidado, como si no quisiera romper el momento. Luego dio un paso atrás y mi hija dio una vuelta en la sala, igual que lo había hecho con el primer vestido. Todos aplaudieron, no fuerte, solo lo suficiente para que ella sonriera. Más tarde esa noche, después de que se fueran, encontré la foto enmarcada junto a la cama de mi hija. La había colocado junto a sus libros y metida en el marco había una pequeña nota que ella misma había escrito a lápiz. Creo que ahora tal vez sí me quiere. Lloré en silencio en el pasillo. No somos perfectos. Sigo manteniendo mis límites. La tarjeta permanecerá cancelada. Y le dije a mamá claramente que si algo así volvía a pasar,
no tendría una tercera oportunidad. Pero algo ha cambiado. Es pequeño, pero es real. Una semana después, mi hija llegó a casa de la escuela con un folleto. Se acerca su recital de invierno. Preguntó si la abuela podía venir. No porque tuviera que invitarla, sino porque quería que estuviera allí. La primera actualización. Ha pasado casi un mes desde la disculpa. Las cosas han estado extrañamente tranquilas. Mamá no ha vuelto a sus viejas costumbres. Ni mensajes de texto para hacerme sentir culpable. Ni publicaciones vagas en Facebook. Ha estado presente no solo físicamente, sino realmente presente. Cuando nos visita, trae bocadillos para mi hija. No solo para los gemelos. Le hace preguntas, escucha las respuestas, incluso la dejó peinarla una vez durante una visita, lo que suena pequeño, pero significó todo para mi hija. Y la semana pasada, vino a la noche de arte de su escuela. Se quedó allí, mirando dragones de cartulina y dibujos con crayones como si estuviera paseando por el Louvre. Casi se siente normal. Pero Mía me envió un mensaje de texto ayer de la nada, y me preguntó si había hablado con papá recientemente. Le dije que no, no desde el recital. Dijo que ha estado actuando raro como con secretos, saliendo mucho de casa. Mamá dice que solo ha estado haciendo recados, pero Mía piensa que algo no va bien. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero me dijo que escuchó algo cuando pasó por su casa. Mamá y papá susurrando en la cocina, y mamá dijo: ¿De verdad crees que está lista para eso? Mía no entendió a qué se refería eso. Ahora estoy atrapada, preguntándome qué vendrá. Quizás no sea nada. Quizás están planeando alguna sorpresa para mi hija. Quizás mamá quiere hacer algo grande para arreglar las cosas. Pero es la forma en que lo dijo. ¿Lista para eso? Como si hubiera algo grande que no me están contando. He visto suficiente de mi familia como para saber cuando algo se está gestando. Sea lo que sea, lo descubriré pronto. Y si es otro secreto, esta vez no me quedaré callada.